Futuro Cachimbo, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido ya a tu primera clase del día de hoy, jueves 4 de noviembre. Espero que te encuentres muy bien. Alumno, necesito un gran favor parte tuyo, como de manera urgente. Te comento que vamos a reunirnos ahora a fin de que los seminarios se puedan aperturar. Profesora, ¿qué son los seminarios? Son temas extras que se van a trabajar que quizás dentro del temario de PAMER no hay. Es por esa razón que me gustaría que tu alumno que ya te has inscrito al examen de admisión me comentes si al momento de ver tu reglamento y el temario del mismo San Marcos hayas hecho una comparación con el temario de PAMER y hayas encontrado algún curso, algún tema que no se esté trabajando para poder involucrarlo rápidamente a ese seminario. Me gustaría que me lo puedas indicar, otro cachimbo. Si es que ya tienes el tema listo, escribírmelo por el chat, para yo poder tenerlo en cuenta y mencionarlo en el momento que me voy a reunir, que va a ser a las 9:30. Así que necesito súper rápido, chicos, que me lo puedan escribir por el chat por aquí o si no por interno. ¿Está bien? Sin más que decir, unos minutitos más vamos a esperar al profesor y ya regresamos. A tu primera clase del día jueves, espero te encuentres muy bien. Mi saludo para aquellos alumnos que recién se han conectado. Listo, chicos, excelente. Me sorprende que ya va a empezar la clase y solamente son 20 alumnos. Lo que sucede es que el día de ayer por la noche, para aquellos alumnos que no han cancelado la cuota, la plataforma ya les ha cerrado por completo este pase, por así decirlo. Entonces, quiero pensar que es motivo de ello por el cual los alumnos no están ingresando. Ya me iré poniendo en contacto con alguno de ellos también para que puedan informarme cuál ha sido
el percance quizás y tratar de darle alguna prórroga. ¿Listo? Muy bien, alumno. Ahora sí, sin más que decirte, justo te había enviado un mensajito por el grupo de WhatsApp y también por aquí, que necesitaba urgente para aquellos alumnos que ya están inscritos en el examen de admisión, tienen el reglamento a la mano. Quería que me indiquen si han hecho una comparación de los temarios, tanto de San Marcos como de PAMED, y si han observado algún tema que no se está trabajando. Si es que ustedes tienen este tema ya a la mano, envíenmelo por WhatsApp urgente, chicos, porque a las 9:30 me voy a reunir para presentar esto. ¿Está bien? Me han dicho que de manera urgente trate de ver cuáles son los temas que quizás no se han trabajado aún o hacen falta trabajar. Entonces, si es que tú ya lo tienes alumno fijado, ya lo tienes todo planteado, sería muy bueno que me lo puedas enviar por WhatsApp para yo hacerlo saber, ya que se van a aperturar seminarios. Y los seminarios son en sí los temas que no se han trabajado dentro del temario y se trabajan a fin de reforzar. ¿Ok? Listo, alumno. Muy bien. Ahora, sin más que decir, tenemos que observar que la profesora Sandra ya está conectada. Listo, muy bien. Profesora, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Alejandra, ¿cómo estás? Buenos días, chicos, ¿cómo están? Vamos a Bien, ya empezar la con... hice con anfitrión para que pueda empezar. Listo, hija, gracias. Bien, salón, espero que se encuentren todos muy bien en casa. Vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Voy a ir proyectando el PPT. Bueno, tengo entendido que nos toca trabajar y corroborarme la información, que es periodo de la filosofía contemporánea. Veremos a Hegel, a Nietzsche, a Marx y a Comte, ¿cierto? Porque deduzco que la semana anterior hemos visto el tema de filosofía moderna 1, Descartes, Locke, Hume. No sé si los que están en el salón de clase, sí, ok, gracias. Voy compartiendo el PPT, acá lo podemos ver. Igual, de todas maneras, vamos a hacer las preguntas que hacemos buenos días. Todas las semanas a modo de evaluación, así que les pido por favor que todos los que están en el salón de clase puedan participar. La primera pregunta es esta. ¿Sí? Em, Dime, por favor, ¿cuáles son las dos ideas innatas que propone Descartes? ¿Cuáles son las dos ideas innatas que propone Descartes? Dios y la propia existencia. Claro, la idea de Dios y mi propia existencia, reflexión a la que llegamos mediante el famoso cogito, ¿no? Cogito ergo sum, pienso luego existe. Siguiente pregunta. ¿Y cuáles son las dos ideas innatas que propone Kant? ¿Cuáles son las otras dos ideas innatas que propone Kant? A priori, a posteriori, no. Muy bien, por ahí lo han dicho. En las formas puras a priori de la sensibilidad, estamos hablando del espacio y del tiempo. Excelente. El espacio y tiempo. Vamos con otra pregunta. Salón, alma y mi cuerpo se unen en un punto según Descartes. ¿Cómo se llama ese punto? La glándula pineal. Claro, la glándula pineal. Siguiente pregunta. Salón,
Descartes propone tres hipótesis por las cuales no podemos confiar en los sentidos, ¿verdad? ¿Cuáles son esas tres hipótesis? ¿Cuáles son? Ya, soñar, no puedo distinguir entre estar dormido y el estar despierto. Claro. Puede que lo real solo sea producto de mi imaginación. O la tercera hipótesis es la existencia de un genio maligno. Y así como Descartes, también Luke propone tres ideas por las cuales nosotros no podemos confiar en la razón, o bueno, más que no confiar en la razón, ni a la existencia de las ideas innatas. Mamá. La primera, ¿te acuerdas? Si vemos a un niño, pues tenemos pocos motivos para suponer que trae muchas ideas al mundo con él. La segunda hipótesis, ¿cuál era? Si la idea de Dios es una idea innata, entonces bajo este supuesto, todos tendríamos que haber nacido con una concepción de Dios a priorística. Pero el conocimiento de Dios lo hemos adquirido mediante ¿qué? La experiencia, ¿no? Ok. Y la tercera, ¿cuál es, Salón? ¿Te acuerdas que yo te hice una pregunta que estábamos discutiendo? Claro, un ciego de nacimiento podrá tener idea de los colores. Excelente, Mel, excelente. Claro. Lógicamente no, ¿verdad? Si de acá se desprende la concepción de que la mente del hombre es como una tabula rasa, un hoja en blanco que lo llena la experiencia. Dos preguntas más, ¿ya? Esta pregunta es, dime cuáles son, por así decirlo, ¿no? ¿Cuál es el imperativo y la moral por excelencia para Kant? ¿Cuál es el imperativo y la moral por excelencia? Claro, la moral autónoma y el imperativo categórico. ¿Qué caracteriza la moral autónoma y el imperativo categórico? Hacer las cosas de buena voluntad, desinteresadamente, el deber por el deber mismo, ¿no? Muy bien, de ahí se desprende el famoso principio de autotelia. Salón, ¿cuál es el valor inherente a este principio? ¿Cuál es el valor inherente a este principio? Ya sabemos que me han dicho la persona es como, el hombre es siempre un fin común, no como un medio, ya está bien, pero hay otro valor, no es la solidaridad.
la dignidad humana. ¿Y qué cosa es dignidad, Salón? Ay, lo siento. Estornudé. Ay, quería apagar el audio, pero era muy tarde. Gracias, gracias. Sí, me quiero constipar. Igual si hago pausas es porque estoy estornudando y no quiero que me escuches. Vale. Claro, el respeto que tenemos por nosotros mismos. El no permitir que nadie nos vulnere, nos haga daño. Ni siquiera, y es gracioso, ¿no? Porque a veces nos cuidamos tanto de que otras personas no nos hagan daño, pero nosotros mismos nos autosaboteamos y nos lastimamos cuando esperamos cosas que no van a pasar o cuando tomamos decisiones que sabemos que las consecuencias nos van a traer consecuencias peores. Sí, se llama autosabotaje. Bueno, son contradicciones propias de la condición humana. Bien, Salón, bien. Vamos a dejarlo aquí. Ahora vamos a empezar con la clase de hoy. Sí, veremos, decíamos inicialmente, el pensamiento de cuatro filósofos, Hegel, Nietzsche, Marx y Comte. Empezando por Hegel, ¿no? Su doctrina se llama idealismo absoluto o idealismo alemán. Salón, cuando yo te hablo de idea absoluta, ¿con qué idea lo asocias? ¿Con qué lo asocias? Aristóteles, no. No, ¿por qué lo asociarías con Aristóteles? ¿Qué cosa refiere una idea absoluta? Una idea que está en todo lo que existe. En otras palabras, ah, hablamos de Dios, excelente. Hegel lo va a llamar con otros nombres, por ejemplo, espíritu absoluto, razón universal, ¿sí? Pero son análogos, son sinónimos. Dios y el hombre cumplen un papel importante en el pensamiento hegeliano. No solo Dios y el hombre, sino la naturaleza también. Luego voy a explicar a qué nos referimos con naturaleza, para que no presupongas que estrictamente es a árboles, el cielo o el mar. Va mucho más allá de ello. Para empezar a entender a Hegel, primero tienes que asimilar una palabra clave en su pensamiento, y esta palabra clave es la palabra propósito. Para Hegel todo tiene propósito, todo tiene una finalidad, un telos, tanto Dios como la creación de Dios. ¿Cuál es la finalidad de Dios? Desenvolverse a lo largo de la historia de forma dialéctica para darse a conocer. ¿Sí? Luego voy a explicar lo que es dialéctica. Y el propósito de la creación de Dios es tomar conciencia de su creador. ¿La naturaleza podrá tomar conciencia de su creador? No. ¿Por qué? Porque ni siquiera tiene conciencia de su propia existencia. ¿El hombre puede tomar conciencia de su creador? Claro. ¿Por qué? Salón, ¿cuál fue la creación más perfecta de Dios al punto de haberlo creado a su imagen y semejanza? ¿Cuál fue? Ah, muy bien. El hombre. El hombre tiene conciencia, no solo conciencia del mundo, sino conciencia de su propia existencia. Entonces, decíamos que el propósito de Dios es darse a conocer. Para darse a conocer lo hará en su creación, y la creación de Dios es hombre y naturaleza. Por lo tanto, ¿cuál es el propósito del hombre? ¿Cuál es el propósito del hombre? Conocer a Dios. Y para conocer a Dios, ¿dónde lo tiene que conocer? También en su creación, en la naturaleza y ¿dónde más?
en sí mismo, porque Él es la expresión de la creación de Dios. Por eso en algún punto hablan del autoconocimiento. El sujeto pasa por un proceso de autoconocimiento. Esto que te acabo de explicar se sistematiza en estos dos puntos. La primera te dice, la comprensión de la realidad como manifestación de la idea, concepto o espíritu. La comprensión de la realidad como manifestación de la idea, el concepto o espíritu. El objetivo del hombre es comprender la realidad y la realidad es la manifestación de Dios y Dios se puede manifestar como idea, concepto o espíritu. En tanto, el propósito de Dios, al cual aquí refiere como esta identidad, es que en su proceso de evolución histórica el sujeto puede alcanzar el autoconocimiento de la idea absoluta, el autoconocimiento de Dios. Este proceso de desenvolvimiento del cual hablo inicialmente tiene una figura dialéctica. Profesora, ¿qué cosa es dialéctica? Bueno, no te lo voy a decir, tú lo vas a deducir, pero tiene sus antecedentes en el pensamiento de un filósofo presocrático. ¿Cómo se llama ese filósofo presocrático, considerado el padre de la dialéctica? Ah, profe, no me acuerdo. El opuesto a Parménides. Heráclito, claro. ¿Por qué no Parménides? Porque dialéctica es superación de contradicciones. Sí, el cambio se da en base a las contradicciones y eso no lo propone Parménides, lo propone Heráclito. A mí Heráclito dirá que las cosas no cambian, por eso es que las características que les adjudica al ser son eternas, perfectas e inmutables, no mutan, no cambian. El ser es y el no ser no es. Claro, entonces Heráclito dice que las cosas cambian porque hay contradicciones que las obligan a cambiar. Ya Hegel asume eso, pero adiciona no solo la contradicción, sino también eh, la superación de estas contradicciones. Tesis, antítesis, síntesis. Eso creo yo podemos explicarlo un poco más adelante. Otro antecedente que influye en el pensamiento hegeliano es la perspectiva antropológica. Existen dos tipos de perspectivas, una antropología positiva y una antropología, una postura historicista activa, positiva, y un historicismo pasivo. El historicismo activo cree que el sujeto construye su propia realidad, ¿sí? Que la historia es fruto de las acciones consecutivas y acumuladas de un grupo humano. Por lo tanto, no solamente eres parte de la historia, hijo. Tus acciones trazan el curso y el futuro de la historia. En tanto, el historicismo pasivo cree que el sujeto simplemente es un mero contemplador de la historia. ¿Sí? Eres protagonista, pero tus acciones y tus decisiones son tan aisladas que no puedes generar un impacto tan grande como para poder cambiar la ruta histórica. Así que solamente eres parte de la historia, pero no haces la historia como tal. Y la perspectiva hegeliana es esa, de un historicismo pasivo, que concibe al hombre como un ser arrojado al mundo, sí, pero ajeno a cambios históricos o cambios en grandes magnitudes, vamos a llamarlo así. Y el tercer punto tiene que ver con la influencia panteísta de Spinoza. Panteísmo, ¿qué significa panteísmo? Asumiendo que no conozcas el término, solo analizando etimológicamente las palabras, ¿qué puedes inferir? Varios dioses en todo, claro. Pan es todo, teísmo es Dios.
Dios está en todo lo que existe. Bueno, Hegel no propone una perspectiva panteísta estrictamente. Él lo llama panlogismo. Pan, todo, logos, razón universal. Todo tiene una razón de ser. Por eso inicialmente te hablé de la idea de un propósito. Claro, es que el propósito es inherente al panlogismo. Eso lo veremos a continuación. Vamos a leer esta frase, me parece interesante. Si no hay contradicción, no hay evolución. Si no hay contradicción, no hay mañana. No lo olvides, Salón, las contradicciones mueven el mundo. Ahora tenemos acá la dialéctica. Te dice que es un método que incluye movimientos sucesivos para la resolución de las contradicciones inherentes al movimiento anterior. Se sistematiza en tres conceptos: tesis, antítesis y síntesis. La tesis es la afirmación, la antítesis es la negación de la afirmación y la síntesis la negación de la negación. La semana anterior vimos tres corrientes filosóficas que considero que encajan dentro de estas categorías. ¿Cuál sería la tesis, Salón, en base a los temas que hemos visto la semana pasada? El racionalismo, muy bien, Ariana. ¿Cuál sería la antítesis? ¿Cuál sería la antítesis? El empirismo. Muy bien. ¿Y cuál es la síntesis? El criticismo. ¿Te das cuenta que la síntesis intenta conciliar la tesis y la antítesis? Intenta poder recoger el aporte de ambas. Claro. Eso es la síntesis. Y la síntesis crea una nueva apertura a una antítesis, y una tesis, perdón, a una antítesis y síntesis nuevamente, y así sucesivamente. Esta frase es bastante heraclitiana, ¿no? Una cosa es ella misma y no es ella, porque en realidad toda cosa cambia y se transforma ella misma en otra cosa. Luego tenemos el panlogismo. ¿Quién te dice el panlogismo? Todo lo real es racional y todo lo racional es real. Salón, todo lo real es racional. Todo lo que existe puede ser pensado y todo lo que puede ser pensado existe. ¿Qué filósofo presocrático sostiene esa tesis? Vamos, ¿quién lo propone? Excelente. Parménides. Se lo puedo entender por qué lo escribes al privado. Tu clave está bien, pero tú lo escribes al privado y cuando lo escribes al privado solamente yo lo puedo leer. Yo quiero que tus compañeros vean tu respuesta acertada. Gracias. Bueno, Salón, recién voy a tomar desayuno, así que mientras voy explicando voy comiendo mi pan con huevo, ¿ya? Espero que no te incomodes. Bueno, si te incomodes, igual voy a comer mi pan con huevo. Claro, Parménides, ¿no? Claro, es una necesidad fisiológica homeostática, así que... ya, volviendo al punto, porque me distraje. Parménides, ¿no? Parménides decía que ser es pensar. Si piensas, existe. Si existe, puede ser pensado. En la primera frase creo que está así, pues se entiende, ¿no? Si yo veo mi laptop, tengo una representación mental de mi laptop en mi conciencia. Lo puedo pensar. Pero lo segundo dice todo lo racional es real y todo lo que puede ser pensado existe, Salud. Sí, no, me dicen por ahí. Ya. Bueno, en realidad para Heráclito, ¿por qué estoy con Heráclito en la cabeza? Para Hegel sí. El propósito de Hegel es demostrarte, Salud,
de que Dios está en todo, no solo a nivel del mundo, sino a nivel del pensamiento. Por eso te dice, todo lo que puedes pensar existe, es real, porque no puedes pensar en alguien que no exista, Salón. No puedes pensar en algo que no existe. Una vez un alumno me dijo, profe, pero yo puedo pensar en un futuro con ella y eso no existe ahora, pero podría existir, o sea, potencialmente podría pasar. Pero ella no quiere, pues hijo, así que resígnate y sigue tu vida. Sin embargo, sí hay una posibilidad para que eso se concretice y se materialice. ¿Ya? Yo te estoy hablando, por ejemplo, como, ¿qué te puedo decir? Imaginar algo que vaya más allá del espacio y tiempo. No es algo que podamos pensar, por lo tanto no existe. Dios está en el mundo, Dios está en el pensamiento. Eso es panlogismo. Ahora, esta parte que habla del espíritu refiere a la manifestación de Dios. Dios se expresa como espíritu subjetivo en el hombre, que posee conciencia, sentimientos, percepciones y autoconciencia, que es la característica más importante. El espíritu objetivo, el objeto de la creación de Dios, que no solo es la naturaleza, sino también las relaciones sociales que emergen de ella en la interacción de hombre-naturaleza, tal como el derecho, la moral o la ética. Y el espíritu absoluto es Dios. Dios se desenvuelve para luego regresar así, se reencuentra consigo mismo, ¿no? Es como, por ejemplo, yo intento explicar esto porque es bien difícil, es bastante metafísico. Tengo un papelote enrolladito, yo lo estiro, se desenrolla, ¿verdad? Ya, ese es Dios desenvolviéndose en la historia. Pero luego Dios regresa así, el papelote vuelve a enrollarse hasta su punto inicial. Ya. Entonces regresa a sí mismo, eso es lo que te está diciendo esta parte, con reencuentro de la idea absoluta consigo mismo. ¿Quién es la idea absoluta o el espíritu absoluto? Dios. Dios se reencuentra consigo mismo después del proceso de desenvolvimiento. Salón, en la historia y la filosofía, los dos filósofos más complejos en orden son Hegel y Kant. Hay otros filósofos complejos, pero esos son los más difíciles. Créeme. Sea quien sea el filósofo al cual le preguntas, te va a decir Hegel. No solamente porque está en alemán, y una de las limitaciones con el alemán es el uso de que sus terminologías son polisémicas, que tienen varios significados, entonces es difícil comprenderlo. ¿Cuál es el único sentido que le dé el autor? ¿De acuerdo? Sino porque también es metafísica pura. O sea, imaginar esto es un poquito más y alcanzar el éxtasis neoplatónico, ¿no? Pero para corroborar que has entendido al menos algunas ideas claras, te voy a hacer algunas preguntas. Dime, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es? Vamos. Darse a conocer por medio de su creación. ¿Y cuál es el sentido del hombre? Conocer a Dios. Y para conocer a Dios, ¿dónde lo tiene que conocer? También en su creación, naturaleza y en sí mismo. Excelente. Cuando Dios se desenvuelve en la historia, lo hace de manera dialéctica, es decir, mediante ¿mediante qué? Contradicciones. Claro, superación de la contradicción. Hegel piensa que el hombre puede cambiar la historia. No, porque en su sujeto pasivo, su accionar es meramente contemplativo.
¿no? Ajá, excelente. El panlogismo tiene influencia de qué filósofo? Previo, claro está. Spinoza, el panlogismo, ya claro. ¿Y quién más? Ah, muy bien. ¿Y Parménides? No. La dialéctica tiene influencia de Heráclito. El panlogismo es de Spinoza y Parménides. Por espíritu subjetivo, ¿a quién se refiere Dios? Por espíritu subjetivo, ¿a quién se refiere a Dios? Al hombre, ¿no? Subjetivo, sujeto. Por espíritu objetivo, ¿cuál es el objeto de la creación de Dios? La naturaleza que se expresa en la moral, el derecho, la ética. Y espíritu absoluto, Dios, también llamada idea absoluta, razón universal, ¿no? Listo. Suficiente, Salón, no pretendo que te aprendas más, con eso basta. Vamos ahora con el siguiente filósofo, cuyo lenguaje es mucho más sencillo, no tan complejo, interesante y polémico. Hablamos del famoso Friedrich Nietzsche. ¿Cuántos seguidores de Nietzsche hay en esta clase? Tú. Ah, machista y misógino eres, hijito. Ah, mira, qué interesante. Fuera de mi clase. No, mentira. No, profe, yo no soy machista. Ya sé, hijito, yo sé que te refieres a su crítica a la modernidad y a toda esa nota, pero sí, tenías que saber que Nietzsche era machista y misógino. Odiaba a las mujeres. ¿Por qué? Porque lo mandaron a la friendzone. Y también porque tenía influencia de Schopenhauer. Últimamente Schopenhauer se ha vuelto uno de mis filósofos favoritos. Lo único que le critico es que también es machista y misógino, pero la concepción que tiene de la voluntad humana me parece tan interesante y me identifica. Más que un pesimismo, yo diría que el pensamiento de Schopenhauer es muy realista. Lo que te dice Schopenhauer es que el hombre está condenado al sufrimiento, que la existencia humana implica sufrimiento. Suscribo, estoy totalmente de acuerdo. Salón, ¿qué es más probable? ¿Que suframos o que seamos felices? ¿Qué es más probable? Claro, el sufrimiento. Ajá. ¿Qué nos hace sufrir? El deseo de querer cosas. Las carencias que tenemos nos empujan a buscar la forma de conseguir satisfacer dichas necesidades. Lo curioso del sujeto es de que el sujeto no se sacia con lo que tiene, siempre quiere más. ¿Te ha pasado, Sheila, que estás antojada de comer torta de chocolate y luego te compras la torta, te comes la torta, ¿sí? Y has comido tanta torta de chocolate que dices, ya no quiero, jamás voy a volver a comer torta de chocolate en mi vida, siento náuseas? Pasa una semana y otra vez, torta, torta. Claro, ¿no? ¿Te ha pasado, a ver, Samuel, que quizás viste a una chica y dijiste, wow, es perfecta, debe ser mía? Y hiciste todo lo humanamente posible para estar con esa persona y mientras más inalcanzable era para ti, más expectativa te generaba, hasta que tu esfuerzo dieron frutos y estuviste con ella y era como que, ok, me gustaba más cuando no estaba con ella porque tenía todavía la expectativa intacta, pero ahora que estoy con ella es como que ya estoy con ella, quiero más. Y luego comienzas a mirar otras
cosas, otras personas. ¿Te pasa o no te pasa? Y así vamos por la vida, queriendo cosas que no podemos tener, hartándonos de lo que tenemos. Es lo mismo con los ex, dices no, ya nada, pero vuelves y de una vas. Claro, siempre y cuando no tengas amor propio, ¿no? Porque si tuvieras amor propio, ¿tú crees que voy a retroceder? No. ¿Para qué? Si no funcionó, no voy a ser tan terca para decirle a la vida, tú no me vas a decir qué cosa funciona y qué no funciona, de eso me encargo yo. Y después estás, mamá, me engañó otra vez, ¿por qué? Ay, Dios mío, el ser humano es tan curioso. En la repetición está el gusto. Yo no sé por qué nosotros hablamos de parejas como si se tratara de comida, ¿no? No, como que, por favor, quiero volver a comerme el chaufa que me comí la vez pasada. No, pues, hijita, estamos hablando de personas. Qué rica estás. Y yo, a ver, la me meto. Estoy salada, por si acaso no me he bañado, estoy sudando. Profe, qué hardcore lo que acaba de decir. Bueno, salón. Eso es lo que dice Schopenhauer, que nosotros estamos condenados al sufrimiento. La voluntad siempre nos empuja a querer tener más cosas de las que podemos. Y así te mueres deseando cosas. Y también al tenerlas te hartas. Por eso es que nada es permanente para el hombre. Ah, y también nos habla del famoso velo de Maya. Ah, ya se enfrió mi pan. El velo de Maya Salón tiene que ver con, bueno, tiene influencia eh, judeísta, cristiana, judío-cristiana, ya, está. ¿Qué es el velo de Maya? El velo de la ignorancia. Te impide ver el mundo tal cual es. Este velo hace que tú sientas que la vida es más llevadera, que la vida es bella, que todo es bonito, pero no es así. La vida no es bonita, ¿sí? El mundo es cruel, la realidad es dura, pero necesitas aferrarte a una idea de esperanza para lidiar con eso. ¿Sí? ¿Me dejo entender? En cambio, él ve el mundo así, de forma cruda, ¿no? Yo soy bien idealista, Salón. Cuando leí a Schopenhauer, mi idealismo se vino al tacho, así literal. Sentí que me caí de la nube al piso de cara. Me dolió. Me gusta sentirme así y me gusta que las personas me hagan despertar. Y Schopenhauer fue uno, ¿no? Al darme cuenta, por ejemplo, de que no porque tú demuestres a una persona el amor más bonito del mundo, esa persona te va a querer. No porque tú te esfuerces porque ciertas cosas pasen, necesariamente van a pasar, o al menos no de la manera en que tú deseas que no pasen. Y ahí entra la figura de la resignación, de vivir el dolor, de entender que el dolor es parte de la vida. Es como un amigo que hace unos minutos me escribe y me dice, ¿por qué el amor? No, ¿por qué existe el amor, no? Bueno, porque él está pasando por una decepción amorosa. Me dice, no quiero volver a enamorarme. Estés enamorado o no y vuelvas a sufrir, ¿sabes por qué? Sufres si te enamoras y no te corresponden, y sufres si no te enamoras porque vives deseando enamorarte y querer vivir una experiencia bonita. Cuando ves pasar una pareja que se come a besos y dices, ah, yo quiero estar ahí. O cuando llega, no sé, San Valentín y tú dices, chale, la única flor que me van a llevar es cuando esté muerto. No, ahí sí. Claro, entonces yo le digo a él, ¿no? El amor es una paradoja, una sumatoria de dolor y placer. Simplemente trata de que si sufres, sea por las razones correctas, pues, ¿no? Uy, Salón, ya son las 9 y yo estoy hablando acá del amor. Ya.
Ya, pasemos Schopenhauer, ya está. Ahora, ¿cómo influye Schopenhauer en Nietzsche? ¿Qué es lo que nos interesa? Porque ambos abordan el tema de la voluntad, solamente que le dan perspectivas diferentes. Si tú notas, Schopenhauer le da una perspectiva un poco más, por ahí lo han dicho, pesimista, realista. En cambio, Nietzsche le da una perspectiva mucho más relacionado al ímpetu humano y a la capacidad de superación. Por eso hablamos de voluntad de poder. Y la voluntad de poder no caracteriza al hombre común y silvestre como tú, caracteriza al superhombre. Y el superhombre es aquel que critica la modernidad y como parte de la modernidad, la moral cristiana. ¿Por qué critica la modernidad y la moral cristiana? Porque cree que esta, Salón, limitan nuestra naturaleza, nos hace sentir vergüenza por cosas que no deberíamos sentir. ¿Tiene sentido, sí o no? Claro, profe, claro que tiene sentido, por supuesto. Salón, ¿tú crees que la naturaleza, que la sociedad te limita? Yo creo que sí, incluso son nuestros padres quienes formando parte de esa naturaleza, de esa sociedad, nos limitan, ¿no? Mi papá siempre me decía, párate derecha, saca las manos de la mesa, come bonito, no hables, es conversación de adultos. Un poquito más y si podía decirme no respires, lo hacía. Vivía así, Salón, hasta los 17, sí, casi 18 que me emancipé, ¿no? ¿Cómo me emancipé? Pues ingresé a la universidad, conseguí un trabajo, ya era un poco más independiente. Me sentía tan harta de no poder ser Sandra y tener que callar, que un día decidí ser yo misma, ¿no? Y desde ese día muchas cosas en mi vida cambiaron y cambiaron para bien. No te voy a negar, mis papás me censuran mucho. Creen que estoy loca. Pero ¿a quién le gusta la cordura, por Dios? Además, ¿qué es la locura? Lo que rompe con la normalidad. ¿Y a quién le gusta ser normal? ¿Mm? La vida no se trata de ser normales, de encajar, se trata de ser auténticos, con valores y con principios, por si acaso. ¿Sí? Y una etapa, creo yo, en donde hemos vivido, hemos experimentado mayor autenticidad, ha sido en nuestra niñez. ¿Tú te acuerdas cuando tenías 5 o 6 años? Yo hasta ahora me acuerdo cuando tenía 5 años, por ejemplo, y las escasas, así escasas veces que mi papá me dejaba salir a jugar a la calle, kiwi lata, mata gente, ¿no? Me acuerdo que ni siquiera me importaba si estaba limpia yo, si estaba sucia, ¿no? Me sacaba el moco. Algunos se comían el moco, ¿sí o no? ¿Tú te acuerdas cuando te comías tu moco? Ah, profe, pero hacías eso, pues hijo, es la realidad. Y cosas peores que no voy a decir porque estamos en horario de protección al menor, ¿no? Te rascabas una nacha en la calle y tu mamá, saca la mano de aquí. Ay, Dios mío, discúlpeme, señora, qué vergüenza, este niño no sé de dónde aprende esas cosas. Pero ¿por qué tendríamos vergüenza? Me pregunto yo. ¿Por qué eso sería algo malo? ¿No? Ni modo que si te pica la nariz, ¿cómo te la vas a rascar? Imaginariamente, no, pues hijo, obviamente te tienes que sacar el moquito para que no te moleste, ¿no? Igual, si tienes una ronchita, lo más natural es que te rasques. ¿Por qué es malo? A eso quiero llegar. ¿Por qué tendríamos que pensar que esa acción es algo malo? Profe, por educación. Es que la educación no puede invalidar una necesidad física. Si me duele, me sobo. Si me pica, me rasco. Si tengo hambre, como. Hay personas que van a comer y dicen, no, ya comí lo suficiente, no puedo comer más porque voy a engordar, y si voy a engordar me voy a ver fea, y si me veo fea nadie me va a querer, así que no, no puedo comer ni una papita frita más. Yo no sé cómo hay personas que viven así, yo me muero. No, o sea, no, si es tan bonito disfrutar la vida. Yo no, también no entiendo cómo pueden haber personas que pueden dar o reciben un amor tan mediocre, ¿no? De querer comerse a besos a una persona y pensar, no lo voy a hacer porque si no lo voy a asfixiar, va a pensar que soy melosa, lo voy a hostigar y luego se va a aburrir de mí, me va a botar y va a intentar buscar otra persona que sea un poco más moderada. Bueno, quizás, hija, si das mucho es porque eres mucho y si él quiere poco es porque es poco. Ja.
Ajá. Así que no te conformes con menos de lo que tú estás dispuesta a dar. Dalo todo. Así te duela, no importa. El dolor es parte de la vida. Lo importante es vivir. Mi mamá me mira con cara de, por favor, aplica tus consejos. Hasta mi mamá escucha mis clases, imagínate. Sí, le gusta. Se le hace raro verme en esta faceta de docente cuando soy su hija, pues, ¿no? Imagino que a tu mamá también le pasará algo. Bueno, Salón, eso es vivir conforme a tu naturaleza, ¿no? Poder pararte en la noche a ver el cielo estrellado y contemplar la luna, el poder sentarte en algún lugar donde esté fresco y sentir el aire tocar tu cara, eso es amor fati, el amar la vida. Y vivir implica muchas cosas, no solo felicidad, placer, sino también dolor. Yo detesto cuando una persona está llorando y otra persona le dice, pero no llores, tranquila, todo va a pasar, no llores. Yo te digo, hija, llora y llora bien, grita si quieres, golpea si quieres, toma, te doy mi peluche, destrózalo. Tienes que ser tú mismo, dejar aflorar tus emociones, ¿sí? ¿Por qué sería malo llorar? Si tienes calor, ponte poca ropa, pues, hija. Ay, no, profe, qué vergüenza, me van a molestar en la calle. Bueno, si tú prefieres evitar ese molestar usando una ropa que es incómoda para ti, ya es una decisión tuya. Pero en lo personal, a mí me vale madres. Si tengo calor y pudiese andar desnuda, andaría desnuda. Pero lamentablemente en la sociedad existe lo que se llama pudor. Y hay una ley contra el pudor. Lo que estoy hablando es el espíritu dionisíaco, así que vamos por partes. Por eso no es posible. Pero en lo personal, Salón, yo no tengo vergüenza de mi cuerpo ni del cuerpo de ninguna persona. Cuerpo es cuerpo. Yo no cosifico, yo no lo veo como una cuestión sexual. Simplemente es el no sentir vergüenza de cómo nos vemos frente a los demás. Como cuando éramos niños, por eso me remito a la niñez. Tú caminabas calato por tu casa y tu mamá, oye, sin vergüenza, ponte ropa. Pero es que tú no tenías vergüenza porque no sabías lo que era la vergüenza. Para ti era completamente normal. ¿Qué es el espíritu dionisíaco? ¿Quién es Dionisio para empezar, Ariana? ¿Quién es Dionisio? El dios del vino, el dios de las fiestas bacanales, de las fiestas orgiásticas, del deseo, del placer, de la lujuria. Dionisio sería aquel que te diga que no te censures, ¿no? Que satisfagas tus necesidades. Por eso te ponía estos ejemplos, ejemplos contemporáneos de la aplicación del pensamiento nietzscheano. ¿Respecto a qué? Vivir conforme a mi naturaleza. Nietzsche tiene influencia de Diógenes de Sinope, el cinismo. Lo hemos visto en el periodo helenístico romano. En cambio, Apolo representa la razón, es la contraparte a Dionisio. Y la razón es aquella que justamente nos limita y nos impide ser nosotros mismos, ¿no? Quiero decir algo, no, porque no es el momento. O qué pasa si está mal. Te censura. O deseo a esta persona, pero no, debo de controlar mis deseos porque no es la forma, etcétera, etcétera. De ahí que la moral característica del hombre común sea el espíritu apolíneo y sea la moral cristiana. La moral cristiana, por ejemplo, fomenta para Nietzsche antivalores, valores que no son naturales, como cuál, la solidaridad y la empatía. Profe, es la primera vez que escucho que la solidaridad es un antivalor. Pensé que era un valor. Ah, no, para Nietzsche es un antivalor porque no es natural. Salón, el hombre no es solidario por naturaleza. El hombre es egoísta por naturaleza. ¿O no? ¿Te acuerdas tu niñez? Se te caía un cheto al piso y preferías pisarlo antes que otra persona se lo coma. Hasta ese nivel de egoísmo hemos llegado. ¿Tenemos empatía en la niñez? No, profe, somos egocéntricos en nuestra máxima expresión. Yo primero, yo segundo, yo tercero. Yo. Todo es mío, ¿no? Como la canción de Stingy en Lazy Town. Todo lo tuyo es mío, 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 mío. Sí, Salón. Entonces,
Hemos aprendido estos valores porque se nos ha inculcado en la práctica, en la imitación, desde pequeños, pero no es natural. Entonces, ¿me está diciendo que ser solidario y compasivo es malo? Claro, es malo. ¿Por qué? Porque fomenta la mediocridad. Imagínate, Samuel, que yo soy alumna y yo llevo mi almuerzo y tú no, y tienes hambre y me dices, ¿me puedes invitar a tu almuerzo? ¿Sabes qué te dirían, Nietzsche? No, compra. ¿Por qué, profe? Mira, si yo te invito a mi almuerzo hoy, en una otra oportunidad tú vas a pensar, nada, ¿para qué voy a llevar almuerzo si Sandra me invita? ¿Mm? Entonces vas a volverte dependiente de mí y tú tienes que valerte por ti mismo. Así que levántate temprano. Voluntad de poder. Si lo quieres, lo puedes hacer. Levántate temprano, cocínate algo, prepárate comida, báñate y ven y almuerzas. Sí. No hay dinero, trabaja. Pero no busques las cosas fáciles. Utiliza tu instinto de supervivencia y conservación, que es lo natural. Yo pienso que el pensamiento de Nietzsche es egoísta e individualista. Claro, y es que ser egoístas e individualistas es parte de nuestra naturaleza humana. Todos lo hemos sido. Voluntad para todo menos para bañar. Pero está bien, bueno, si tu naturaleza es no bañarte, pues no te bañes. No hay problema. Total, dolor natural de macho alfa atrae. El agua es para las plantas, profe. Así. No tomes agua entonces, ¿te parece? No uses agua. Creo que es la mejor decisión. Por eso, para convertirnos en superhombres, ¿qué tenemos que hacer primero? Negar a Dios. Dios ha muerto, lo mataron los hombres. Dios muere cuando yo decido renunciar a la moral cristiana y decido renunciar al espíritu apolíneo. Ahora, al hacerlo, abandono los valores anteriormente mencionados, pero no es que me quedo sin valores, no. Voy a asumir nuevos valores. Y estos nuevos valores van a ir acorde al espíritu dionisiaco y a la moral del amo. ¿Cómo es el amo, Salón? ¿El amo obedece o el amo ordena? Ordena, ¿sí? Tiene poder sobre los demás, ¿sí? Ejerce autoridad, toma sus propias decisiones, no le consulta a nadie. Y espíritu dionisiaco, placer, las necesidades vitales funcionales. Por ello es que el superhombre está más allá del bien y del mal, porque quien determina lo que es bueno y quien determina lo que es malo es el propio superhombre. En base a su criterio crea su propia tabla de valores. No se ciñe a lo que la sociedad le dice que debe de hacer, cómo debe de comportarse, pensar, actuar. Él lo determina. Es el único capaz de salir del círculo cerrado del eterno retorno. Se refiere Salón a esto. El eterno retorno es la vida, ¿no? El hombre nace, crece, se reproduce en el mejor de los casos, muere, otra vez nace, crece, cíclico. Esas son cosas que no puedes cambiar. Pero hay algo que sí puedes cambiar de ese círculo cerrado, del cual puedes escapar, y es la rutina. ¿No te has dado cuenta que todos los días o casi todos los días haces lo mismo? Y lo peor es que ni siquiera lo haces porque tú quieres, sino porque te dijeron que eso es lo que tú debes de querer, ¿no? No, a ti te debe gustar la universidad, así que prepárate para una universidad, como si todos hubiéramos nacido para hacer lo mismo. Salón, si yo no hubiera estudiado filosofía, hubiera estudiado medicina forense o psicología forense. Y si no hubiera estudiado psicología forense o ninguna carrera universitaria, hubiese sido mochilera. Sí. Incluso uno de mis sueños de acá a unos 5, 6, 7 años es andar de mochilera, pero con plata en el bolsillo, ¿no? No mochilera mística. Muy peligroso, muy peligroso. Claro. Pero mi pregunta es, ¿qué te impide hacer lo que quieres hacer ahora? ¿Qué desearías estar haciendo ahora en estos minutos en clase?
Mm. ¿Qué te gustaría estar haciendo? Me gustaría empezar a estudiar mi carrera. Ok. Viajando. Comer y dormir. Comer y dormir. Ok. Ya. Bueno, podrías ser autodidacta, ¿sabes? Yo desde antes de ingresar a filosofía, yo ya leía libros de filosofía. Podrías averiguar cuáles son los cursos que vas a llevar en la universidad en dicha carrera y comprarte algunos libros para ir estudiándolos como adelantándote a. También podrías hacer eso. Un día me levanté salón y la verdad es que no tenía ánimos de nada. Así que me dije, ¿sabes qué, Sandra? Voy a tomarme el día libre para ti, te lo mereces. De verdad, te lo mereces. Cogí mi mochila, cogí 100 soles y me fui a mochilear sola. Me acuerdo que estaba en el carro pensando, disfrutando el paisaje, porque yo soy las que veo una vaca y digo, ¡una vaca! Veo un, no sé, pues una alpaca, ¿no? Me encantan los animales, me fascinan y me deslumbran, ¿no? También, también. Ah. Y bueno, conocí personas, rica la comida que comí también. Y luego me regresé a casa. Me acuerdo que en el carro iba hablando en voz alta y la gente me miraba y pensaba, no, esta chica está loca, pues sí. Y el chico que estaba sentado a mi costado se fue y se sentó a otro lado y yo dije, bien, más espacio, mejor si piensan que soy esquizofrénica, si no me hablan, pues, me ahorro no el tener que hablar en el viaje. La vieja confiable funciona. A lo que quiero llegar es de que deberíamos empezar a vivir para nosotros y dejar de vivir para los demás, porque la vida es una, Salud. Solo tenemos el presente. El futuro es incierto. Tú no sabes qué va a pasar mañana, pasado mañana, de acá 5, 10, 20 años, no lo sabes. Quizás, esperemos, no pase nunca, tienes una enfermedad y mueres antes de cumplir tus metas. ¿Qué es lo único que vas a llevarte a la tumba? Tus recuerdos. ¿Y qué recuerdos vas a forjar si no has vivido nada? El recuerdo de estar sentado en una clase de filosofía donde la profesora te decía lo, lo poco que has vivido y te sentiste mal por eso, pues no creo que sea un recuerdo que valga la pena recordar, al menos no así. Bueno, ya, para ir terminando con Nietzsche y pasar a los siguientes filósofos. Ah, por cierto, Salón, probablemente no nos dé tiempo para contestar las preguntas de clase. Me he decidido enfocarme más en la explicación. Así que tranquilo, que igual te voy a pasar las claves, si es que no nos diera el tiempo, ¿está bien? Nietzsche se enamoró de una filósofa poetisa llamada Andrea Salomé. Le dijo, Salomé, cásate conmigo. ¿Y ella qué le contestó? No, next. Sorry, Nietzsche, te veo como un amigo, pinky friend, pero nada más. No me gustas. Y Nietzsche no pudo soportar tremendo rechazo. Dijo, ¿cómo es posible que una mujer inferior como tú me rechace a mí, que no soy un hombre cualquiera, soy un superhombre? ¿No te das cuenta del partidazo que te acabas de perder? La única forma en la que puedo comprender esto es porque eres una mujer y no piensas. Y Salomé le escribe una carta de contestación. Y esas cartas las pueden encontrar en internet, ¿eh? Pero ya las buscan después, ¿ya? Bueno, en la carta de contestación, en esta partecita, ¿no? Salomé dice, yo no puedo vivir conforme al ejemplo, ni voy a representar jamás un ejemplo para nadie, pero en cambio voy a darle forma a mi propia vida de acuerdo conmigo misma. Eso sí lo voy a hacer, pase lo que pase. Salón, ella es la verdadera expresión del superhombre de Nietzsche. ¿Ves? No me importa lo que diga la sociedad, no me interesa encajar, que me pongan las etiquetas que me quieran poner, me vale, me resbala. Yo solamente quiero ser coherente con mis propias ideas, mis propios ideales, ideal de libertad, ideal de autenticidad,
ideal de desarrollo profesional, lo que sea que constituya tu ideal. Salón, para la época en la que vivió Salomé, una época muy prejuiciosa, excesivamente prejuiciosa, una mujer de 33 años, soltera y sin hijos, era una vergüenza pública, ¿no? Solterona, nadie quería, si encontrabas marido, qué suertuda que eres para que un hombre se fije en ti. Ahora, imagínate, ¿no? Que ella lo rechazó cargando incluso con todos esos prejuicios, estigmas sociales. Entonces, es una persona, de mi perspectiva, muy admirable, ¿no? Salomé. Muy adelantada para su época, visionaria. Bien, dentro de las obras de Nietzsche tenemos Así habló Zaratustra, El Anticristo, La genealogía de la moral. La más importante, Así habló Zaratustra. Acá menciona la transmutación que hay en tres figuras: el camello, el león y el niño. El camello, Salón, es aquel que obedece ciegamente. Tiene una joroba en la espalda que es la culpa que la misma sociedad le hace sentir. Luego tenemos al león, que es todo lo contrario. El león no siente culpa, el león no tiene valores, no obedece ni se somete. Al contrario, él es el que se impone. Sin embargo, el león no es humano y al no ser un ser humano no puede crear valores nuevos. En cambio, el niño es una evolución del león en una versión humanizada. Representa al ser libre que disfruta de su existencia. Los niños aman su existencia. Son inocentes, no tienen prejuicios, juegan, ríen, se entregan al destino. Yo tengo una nena de 5 años y mi hija pues es una réplica de mí, ¿no? Y creo que más astuta que yo incluso a su edad. Ella tiene tareas concretas que sabe que tiene que hacer y siempre me cuestiona: mamá, ¿por qué tengo que hacer esto? Porque es una tarea que te he dado, pero no me gusta. Yo tampoco hago cosas que me gustan, pero las hago igual. Bueno, yo a ella le hablo como si fuera una adulta. No le digo cállate y obedece, porque yo pienso que un niño también necesita comprender, ¿no? E incluso a veces me dice: no lo quiero hacer y no me gusta y no me vas a obligar. O sea, no, tiene 5 años. Y me discute como un adolescente. Entonces le digo: si no quieres tender la cama, te llevo a Narnia. Ahí está el ropero, mira. No, mamá, no. Bueno, yo utilizo otros mecanismos, ¿no? Pero me gusta su autenticidad, que tenga la capacidad de decir no. Quiero una persona como hija, no un autómata. Vamos ahora con el positivismo. Uy, de Nietzsche se puede seguir hablando muchas cosas. ¿Qué significa la palabra positivo, Salón? ¿Qué significa la palabra positivo? Positivo significa ciencia. Claro, la historia progresa gracias a la ciencia, pero la ciencia no debe entenderse en el plano estrictamente académico o el plano laboral, por así decirlo, educativo, sino que la ciencia tiene que comprenderse en un sentido holístico. En nuestras relaciones sociales, la forma de comportarnos, la forma de sentir, también tiene que ser científico. Profe, ¿eso es posible? Claro, porque la ciencia tiene que ver con la lógica y la razón. Y tú no eres lógico ni racional. Ya me di cuenta por los comentarios iniciales. ¿Es lógico y tiene sentido volver con tu ex? Dime. No, a veces. Mira, solo es posible si ha pasado los años y quizás se encuentran en etapas distintas de madurez y reconocen sus errores y ambos deciden, ¿no? Claro. Pero es también porque no se han vulnerado ciertos principios como respeto, ¿no? Yo no podría volver con un hombre que me engañó. Yo no podría volver con un hombre que me golpeó, que me insultó, que me humilló, que me limitó. Yo no podría volver con una persona así, ¿no? Entonces, la ciencia se evidencia allí. Cuando tú
premeditas, obviamente no puedes evitar sentir, pero sí puedes buscar la manera de no ser tan obvia con lo que sientes, ¿no? A ver, por ejemplo, me dan una mala noticia en estos momentos en mi clase. Si yo no adoptara un criterio científico, probablemente me pusiese a llorar. ¿Será correcto llorar en clase? No, pues hija, soy profesora, soy profesional. Entonces, ¿qué hago? Reprimo ese dolor, termino mi clase y solo cuando termino mi clase puedo llorar. ¿Te das cuenta? A eso vamos. La manera en cómo también actuamos, ¿no? Si soy una persona de ciencia, trato de ser disciplinada, cumplir mis metas, identificar cuáles son mis defectos, cuáles son mis virtudes, tratar de mejorar, ponerme tiempos, etcétera, etcétera. Puedo hacer eso. Exacto, Luis. Exacto. Eso es. Y es difícil, claro que es difícil, Salón. ¿Por qué? Porque aparte de que las personas viven en una situación bastante caótica, viven por inercia, ¿no? La fe también es algo que impide que esta situación ideal que propone Comte se dé. Sí. Bueno, a eso se refiere con una reforma intelectual basada en una reorganización espiritual. También es autor de la teoría de los tres estadios y propone la jerarquización de las ciencias. En la jerarquización de las ciencias, la ciencia base es la matemática y la ciencia cima, vamos a decirlo así, la ciencia que es la cúspide de las demás, es la sociología. La sociología va a estudiar las leyes que rigen la sociedad. Tenemos la dinámica social y la estática social. Esta frase de Comte me gusta. Para comprender una ciencia es necesario conocer su historia. Claro que sí. ¿Por qué? Porque la ciencia es la expresión de la comprensión histórica de una época. En el medioevo la ciencia era muy incipiente, ¿sí? ¿Cómo así incipiente, profesora? La medicina natural, utilizaban hierbas para poder crear medicamentos. Y también en ese mismo contexto se dio la persecución de brujas, ¿sí? El casamiento de brujas, porque creían que las mujeres, quienes principalmente utilizaban estas hierbas, hacían pactos con el diablo. Entonces la ciencia en esas condiciones no se pudo desarrollar. En cambio, si hablamos de la revolución industrial, sabemos que la ciencia cambió radicalmente porque las ciencias teóricas pasaron a un segundo plano y las ciencias prácticas comenzaron a ganar terreno. Primero porque tenía campo laboral, segundo porque se necesitaba para como herramienta de trabajo y así sucesivamente hasta llegar al día de hoy. Bueno, aquí están los tres estadios. El estadio teológico religioso, profesora la creencia en un dios o en varios dioses politeísta. Metafísico ontológico, el supuesto hipotético de que existen esencias, como el espíritu, el nómeno kantiano, el logos en Heráclito, el demiurgo platónico, el daimon socrático, etc. Y el estadio positivo científico, en donde la observación va a supeditar a la imaginación. Utilizamos la lógica, el conocimiento científico, la inteligencia humana. Salón pregunta, ¿en qué estadio te encuentras tú? ¿En qué estadio te encuentras tú? Nada. Positivo científico, profesora, yo creo en Dios, teológico, religioso. Profe, yo no creo en Dios, pero creo que existe un principio, porque de la nada no surge la nada, ¿verdad? No surge el todo. Bueno, metafísico, ontológico. El objetivo de Comte es que todos los que están aquí pasen aquí. ¿Tú crees que eso será posible, Salón? ¿Crees que es posible que todas las personas sean ateas? ¿O que existe alguien que no cree en Dios?
No, yo pienso que no, porque así la ciencia demuestra que Dios no existe, Salón. Igual las personas no creen por la razón, creen por la fe. No es posible. Bien, vamos ahora con Marx, ¿ya? Vamos a hablar de Carlos Marx. Por si acaso, creo que ya te mencionaba esto antes. Cuando yo hablo sobre un filósofo, me pongo en los zapatos del filósofo. Y te menciono esto, ¿por qué? Porque ya me ha pasado antes que he dado un seminario sobre marxismo y después dicen, ah, la profe es terruca. No, 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 no. Yo lo hago con fines académicos. Te explico cómo piensa Marx, defiendo su pensamiento, pero también obviamente se puede criticar, ¿ya? Está claro, ¿no? Ok, ya. Bien, el marxismo, Salón, adopta el nombre de socialismo científico. ¿Cuáles son las bases ideológicas del marxismo? ¿Qué son bases ideológicas? Perdón, los antecedentes. Son pensamientos que van a influir en el pensamiento de Marx. Y ahí tenemos, por ejemplo, el liberalismo económico de Adam Smith y David Ricardo. Tome en cuenta que Marx critica el liberalismo económico, la idea del libre mercado, mano invisible, etc. Luego tenemos la filosofía alemana de Feuerbach y de Hegel. De Hegel asume la dialéctica, pero una dialéctica invertida. Tome en cuenta que Hegel es idealista y Marx es materialista. De allí el término dialéctica invertida. ¿Ya? Bien, y de Feuerbach recoge la crítica a la religión que veremos un poco más adelante. También tenemos la crítica al socialismo utópico de Saint-Simons. ¿Por qué socialismo utópico? Bueno, porque Saint-Simons supone que el socialismo como sociedad es irrealizable en tanto las condiciones que se le adjudican, ¿no? O las características que posee. En cambio, Marx cree que no es irrealizable, sino que sí o sí va a existir y solo es cuestión de tiempo para que eso pase. Ahora sí, vamos a leer este fragmento de Feuerbach, está súper interesante, te dice. El hombre atribuye a Dios sus cualidades y refleja en él sus deseos no realizados, así enajenándose de origen a su divinidad. ¿Pero por qué lo hace? El origen de esta enajenación se encuentra en el hombre mismo. Aquello que el hombre necesita y desea, pero que no puede lograr inmediatamente, es lo que proyecta en Dios. La palabra Dios tiene peso, seriedad y sentido inmanente en boca de la necesidad, la miseria y la privación. Contra lo que pudiera creerse, los dioses no han sido inventados por los gobernantes o los sacerdotes que se valen de ellos, sino por los hombres que sufren. Dios es el eco de nuestro grito de dolor. Interesante, Señor. Dios es el eco de nuestro grito de dolor. ¿Qué nos está diciendo? Que la miseria y la necesidad ha creado a Dios. Porque el hombre no puede vivir sin esperanza. Solo la esperanza constituye como una especie de anestesia o aliciente para lidiar con el sufrimiento propio de su condición. Sí, de ahí que Marx diga que la religión es el opio del pueblo. Salón, ¿qué significa la palabra opio? ¿Qué significa la palabra opio? Droga, profe, droga, droga. Claro. Salón. ¿Qué efectos tiene la droga en el sujeto? Profe, te adormece, te sientes mejor, te hace ver una realidad que no existe. Exacto. Esos son los mismos efectos que trae consigo la creencia en Dios o la religión, ¿no? Te hace creer que todo va a estar bien, todo va a estar bien, y pase lo que pase, sí, todo va a estar bien. Comerciales Rimax Seguros. Pues deberían pagarme por hacerles cherry, salud. Pero sí, ciertamente crees que las cosas van a mejorar, te sientes bien temporalmente, momentáneamente.
y principalmente va a anular tu sentido de lucha, porque vas a entender que hagas lo que hagas, no puedes cambiar tu realidad, el único que lo va a hacer es Dios. Entonces, ¿qué cosa es lo que en sí debo hacer, profesora? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tomar conciencia de tu condición, de tu realidad y luchar. Porque si tú no lo haces, nadie más lo hará por ti solo. Sí. Bien, seguimos. Qué interesante esta imagen, ¿no? No sé qué hace Red acá. Se coló en la foto. Pero bueno, supongo que es porque es rojo y el rojo es el color característico del marxismo. O quién sabe, de repente Red es socialista también. Puede ser posible. Vamos ahora sí con las bases del marxismo. El materialismo dialéctico y el materialismo histórico. Materialismo dialéctico, la realidad es material y esa realidad material está en constante cambio. Y ese cambio se manifiesta en el materialismo histórico mediante la lucha de clases sociales. ¿Sí? Salón, ¿cuál es la primera contradicción que sufrió el hombre en el mundo? ¿Cuál? Hombre versus naturaleza. Tesis, antítesis, síntesis. Hombre versus naturaleza abre paso al esclavismo. En el esclavismo tenemos al esclavo y al amo. Tesis, antítesis, síntesis, feudalismo. Feudalismo, tesis, el señor feudal, antítesis, el siervo. Tesis, antítesis, síntesis, la burguesía. En el contexto de la burguesía encontramos a Marx, tenemos al señor burgués y al proletario. Tesis, antítesis, síntesis, capitalismo. Vivimos en una sociedad capitalista. ¿Cuál es la tesis del capitalismo? La clase alta y media. ¿Cuál es la antítesis del capitalismo? La clase baja. Claro. Salón, ¿a qué clase social perteneces tú? Clase baja. ¿Qué más? Clase media baja, dice. ¿Que realmente piensas que eres de clase media baja? Mira, para que seas de clase media nada más, tus papás tienen que ganar más de 10,000 soles mensuales. Casa propia, ser dueño de tu propia empresa, por ende no puedes trabajar en algo más que en tu empresa, debes de tener auto, ¿sí? Ni siquiera estudiarías aquí en Pamer, probablemente estarías en Católica o en la Pacífico, ¿no? Profe, reformó. Magma, profe, magma. Ok. Pues sí. Porque me acaba de salir que mi conexión a internet es inestable. ¿Se me escucha? Salón, ¿se me escucha? ¿Sí? Ah, ok, genial, genial. Ya. Bien, perfecto. Como les decía entonces, ¿no?
Tú eres de clase baja con complejo de clase media porque crees que porque tienes tu smartphone o tu iPhone ya eres pitoco. No, hijito. Toma en cuenta que para adquirir ese celular, tus padres se han endeudado 2 años para poder pagarlo en cuotas. Si tus papás pierden su trabajo, quedas en cero. ¿Sí? En cero. ¿O crees que porque vas al Starbucks y te tomas tu fotito, ya eres de la clase media? Tampoco, hijito. Solamente te muestra que eres alienado. Alien. Es una persona alienada. Una persona alienada es una persona que siente que no se identifica con su sociedad. Más bien comienza a adoptar características, formas de pensar foráneas, ¿no? Extranjeras. ¿Tu caso, sí o no? Porque yo me imagino que el fin de semana has celebrado Halloween, profe. Ya te imagino con tu disfraz y tu calabaza acompañando a tus primitos, yendo a pedir dulces. ¿Qué es eso, Salón? Qué feo. No es. ¿Has celebrado el Día de la Canción Criolla? Tampoco, profe. Pero de esta sí no te salvas. Salón, Navidad. Profe, ya no falta nada para Navidad. Sí. Ajá. Sí, yo me imagino poniendo tu nacimiento, ¿no? Adornando tu casa, tu árbol, esperando el pavo, sacando la mejor ropa que tienes, ¿no? La que no te has puesto, está casi nueva, para tomarte fotos y subirla al Face o al Instagram. Ay, ya no quiero ya. Pero eres alienado, pues. Au. Se le han hecho un mal movimiento y me está doliendo. Espera un segundo. Siempre me pasa algo, siempre. Ok. Puedo mover mi cuello. Es que a veces me da tortícolis por la postura. Volviendo al punto de la alienación. La alienación entonces es la expresión de la pérdida de identidad cultural y es muy dañino, claro que sí. ¿Por qué? Porque al no sentirte identificado con tu país, tiene sentido que no luches por él, ¿no? Que no lo defiendas porque no lo sientes tuyo. No te sientes como parte de ese lugar. Pero no es lo mismo alienación, ¿sí? No es lo mismo la alienación que la enajenación, porque la alienación tiene que ver más con el plano cultural y la enajenación tiene que ver más con el plano económico. ¿Qué es enajenarse? Te enajenas, hijo, cuando tú mismo te cosificas, te instrumentalizas. Y estamos en la época en donde las empresas fomentan eso, ¿no? Te convencen bajo el discurso de que tú tienes que ponerte la camiseta por la empresa, comprometerte en serio, ser proactivos, y de esa manera justifican la explotación, ¿no? Ahora le llaman, necesitamos personal que trabaje bajo presión. ¿Sabes qué te están diciendo? Mira, te vamos a explotar y no queremos que te quejes. Eso te están diciendo, pero no te lo van a decir así, claro está, ¿no? Te van a decir trabajar bajo presión. Y tú dices, sí, yo puedo, soy un buen profesional, ¿no? Entonces, no solo trabajo 8 horas, me quedo 10 horas para demostrarle que soy un buen profesional y que amo mi empresa, ¿no? Si me siento enfermo y quiero ir al hospital, no estoy tan grave, puedo, ¿no? Y si me voy al hospital me siento mal por haber faltado a mi trabajo. A ese nivel hemos llegado. No somos máquinas, somos personas. Entonces, compréndete como una. Eso es enajenación.
Acá hay una frase interesante, ¿no? Te dice, la estructura económica determina la superestructura ideológica. Claro que sí. Salón, nuestras condiciones socioeconómicas determinan nuestra forma de pensar, ¿sí? Nuestras condiciones socioeconómicas determinan nuestra forma de pensar. Lo ideal es que si tú eres de clase baja, pienses como una persona de clase baja. ¿Y en qué sentido pensar como una persona de clase baja? Que te indigne la opresión hacia nuestro sector, Salón. Que hagas algo por luchar por una sociedad donde haya mejores condiciones y mejores oportunidades. De eso se trata. Que no seas indiferente a la situación que vivimos y por la cual estamos pasando, porque no somos ajenos a eso, ¿no? Por ahí yo he escuchado comentarios, Salón, los cuales afirman, ¿no? El pobre es pobre porque quiere y el rico es rico gracias a su esfuerzo. What do you think? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? Falso, profe. Salón, si el pobre es pobre porque quiere, entiendo que la pobreza depende de la voluntad de las personas, ¿no? Muy nietzscheano pensar así. Claro, invisibiliza la existencia de condiciones concretas que imposibilitan, ¿cierto? Que imposibilitan el desarrollo de la persona. Entonces yo me levanto mañana y pienso, voy a ser millonaria y me convierto en millonario. ¿Tú crees que es así? Lógicamente, no, no es así. Hay condiciones concretas que permiten que la persona de ese desarrollo por defecto no lo haga. Profe, el rico es rico gracias a su esfuerzo. O sea, si la riqueza dependiera del esfuerzo de una persona, Salón, los campesinos serían millonarios. Trabajan más de 14 horas al día en las chacras. Un trabajo físico bastante desgastante. O los doctores en filosofía o en medicina o en otras áreas serían millonarios también, ¿no crees? Porque estudian más de 10 años para poder tener un título que los valide y les permita tener mejores oportunidades. ¿Por qué no lo son? Porque eso no es la fuente de la riqueza. Según Marx en El Capital, la fuente de la riqueza es la plusvalía, el trabajo no remunerado. ¿Sí? La malversación de fondos, el tráfico de influencias, el lavado de activos, el peculado doloso, en otras palabras, la corrupción. Claro. ¿O crees que César Acuña se hizo rico gracias a su magna inteligencia que lo llevó a crear una universidad que crea profesionales de raza distinta como la César Vallejo? No creo, ¿verdad? No creo que pienses eso. La mala redistribución. Ajá, muy bien, Simón. Claro que sí. Por supuesto. Así como la pobreza se hereda, la riqueza también. Por lo tanto, si la pobreza sigue subsistiendo actualmente, no solamente es porque existen jerarquías que favorecen un sector mayor que a otro sector, sino también porque en nuestra indiferencia no hacemos nada para luchar por ese sector, del cual nosotros también somos parte, pero creemos que no lo somos, solo porque tenemos una cama donde dormir, un plato de comida y tenemos educación. Vivimos en una sociedad capitalista que se caracteriza por la acumulación de la riqueza, en donde unos pocos tienen mucho y unos muchos tienen poco. Para cambiar esta sociedad, porque el problema es la estructura social, dice Marx, tenemos que pasar a una sociedad socialista. Para llegar al socialismo, primero se tiene que estatizar la propiedad privada, uno, y luego tiene que implantarse una famosa dictadura del proletariado. El pueblo toma las decisiones. Pero en el socialismo aún existen clases sociales. Para pasar del socialismo al comunismo tiene que haber una revolución. ¿Qué implica una revolución? Guerra. Profe, ¿y la guerra qué trae consigo? Muertes. Tiene un costo humano, claro. Profesora, pero eso a mí no me gusta. A nadie, Salón, a nadie le gusta usar la violencia, porque no solamente te perjudica a ti, me perjudica a mí en contexto de guerra. Obviamente hasta mis propios padres, mi familia están desprotegidos, pero es un recurso desesperado cuando se han agotado todas las formas posibles para intentar cambiar la sociedad y no se ha podido. Por ejemplo, las leyes.
Se supone que las leyes deberían de protegernos, se supone que las leyes deberían de defendernos, pero no lo hacen. Sí, no lo hacen. Las leyes son ciegas, la ley es ciega. Solo favorecen a quien tiene el poder o tiene riquezas. Si no, imagínate cuántos congresistas estarían presos. Uy, muchos. ¿Sí? Profesor, el diálogo, si el diálogo funcionara, Salón, entonces bastaría con ir al Congreso y decirle a los congresistas, por favor, pueden bajarse el sueldo porque me parece una total vergüenza que ustedes estén cobrando 15.600 soles mensuales por lo que hacen, mientras que nosotros no ganamos ni el sueldo mínimo en muchos de los casos. Y que todavía tengan la desfachatez de decir, es que no me alcanza, es que ganar 15.600 no me alcanza. Imagínate qué estilo de vida tendrán para decir que no les alcanza. No tienen humildad. Es un insulto a la pobreza, Salud. Personas que subsisten con 600 soles mensuales. Totalmente vergonzoso. Como el diálogo no funciona y las leyes tampoco, la historia nos ha demostrado que la violencia es la única que nos ha permitido acercarnos. De ahí la necesidad de la revolución. Y es sobrepaso una sociedad comunista. Comunismo viene de la palabra común, lo común a todos. La no existencia de propiedad privada. Pero por propiedad privada me estoy refiriendo a bienes inmuebles, no bienes muebles. Nada que, profe, mi cama no es mi cama, es nuestra cama. Hijito, ¿yo para qué quiero tu cama? ¿Para qué quiero tu media sucia? ¿Para qué quiero tu ropero? Eso es tuyo, nadie te lo va a quitar. Tranquilo, relájate, ya relájate. Estamos hablando de las grandes empresas, de Graña y Montero, de esas empresas transnacionales. Van a pasar a manos de el pueblo los va a administrar y va a distribuir las riquezas de manera equitativa o igualitaria. El comunismo no solamente comprende eso, en el comunismo no todos van a ganar igual, personas ganarán más, otras personas ganarán menos, pero no te vas a volver millonario por eso, ¿no? Y tercero, también implica un cambio de valores, en donde nosotros entendemos que si mi vecino no está bien, yo tampoco estoy bien. ¿Sí? Que si podemos hacer algo, todo contribuimos de la manera en la que se pueda. El AINI, por ejemplo, ¿no? Imagínate, Carlos Jesús, que te casas. Todos y convocas un AINI, todos vamos a tu casa. Sí, y de repente personas se encargan de cocinar, otros de cuidar a los niños, otras personas de levantar el cemento, y quizás no somos maestros de obra, pero con los conocimientos que tengamos podemos aportar y hacer algo. De igual manera, el día que yo me case, ustedes también harán lo mismo. Ese nivel es reciprocidad. Tú vas a poder dejar la puerta de tu casa abierta y nadie va a entrar a robarte. ¿Por qué? Porque no tiene la necesidad de robarte, pues, hijo. Porque tienes todas las condiciones básicas. Y esto sí, lo único que va a ser igual para todos es condiciones y oportunidades. Condiciones: salud, vivienda, educación, alimentación, vestimenta. Oportunidades: educación, laborales, recreativas, socializadoras. Ello. Profe, pero el comunismo se ha aplicado y no ha funcionado. Jamás ha existido una sociedad comunista, ni siquiera China en el gobierno de Mao Zedong. Solo fue una sociedad socialista. Para que haya comunismo no tienen que haber clases sociales, no solamente en China, a nivel de todo el mundo. Socialismo ha existido, claro, en China con Mao Zedong, ha existido también en Rusia con Lenin, ha existido en Cuba. Profesora, ¿ha existido en Venezuela? No, Venezuela no es socialista, Venezuela es capitalista de Estado, es otro concepto político. ¿Y por qué la sociedad estigmatiza tanto el comunismo? Bueno, porque el comunismo propone la pérdida de o sea, aniquilar a las personas que poseen riqueza, ¿no? Porque justamente son los ricos los que se hacen ricos a costa de la pobreza de la gente. Oh, ya, y esas personas, me dice usted, ¿qué se les va a hacer? Se les va a quitar las riquezas. ¿Tú crees que una persona quiere perder eso? ¿Tú crees que el hijo de Federico Salazar va a querer perder la argollaza que tiene para poder haber llegado ahí, donde está ahorita? Porque su papi fue periodista. No, Salón. No. Es por eso que buscan estigmatizar, fuera del hecho de que la revolución sí es
quizás un mecanismo que puede ser bastante doloroso de asimilar, porque creo que nadie desea un contexto de guerra, pero al menos para el marxismo es necesario, y no solo necesario, es un hecho que va a pasar. Si no lo emprendemos nosotros, lo emprenderá Estados Unidos en su meta imperialista de hegemonía mundial, o quizás el mismo pueblo se hartará y saldrá a las calles, como pasó con Merino, ¿no? Fue tanta la indignación que mucha gente salió a las calles, y lamentablemente murieron 2 jóvenes allí, Inti Sotelo y Brian Pintado, que es importante recordarlos en la historia de la lucha de clases. Listo, salón. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda o todo está claro? Silencio absoluto. ¿Preguntas o todo está claro? Todo claro. Solamente tengo pendiente contigo las claves del material de clase. Te las voy a pasar el día de hoy, aproximadamente a las 3 de la tarde que termino de dictar. Ya, 2:40, 2 por ahí, 3 de la tarde. Listo, mis amores, entonces nos estaríamos viendo la próxima semana. Cuídense muchísimo y les mando un fuerte abrazo. Muy bien, chicos, ahora sí la clase ya finalizó. Muchas gracias, profesora. Chicos, les informo que a las 10:40 iniciamos lo que es tutoría. Ahorita estoy en una reunión y ya a las 10:40 me desocupo para empezar la tutoría. ¿Está bien? 10:40 mando el link por el grupo de WhatsApp y los espero a todos. Vayan a descansar un poquito. Chao, chao.